Nuestro Dios es bueno y bueno en gran manera, y creemos que el Señor tiene su palabra, su buena palabra en cada ocasión, para cada día. El pan nuestro de cada día, el Señor está dispuesto a que lo pidamos. Así es que en esta oportunidad damos gracias al Señor por la bendición de poder leer su buena palabra. Damos la más cordial bienvenida, hermana Ceci, que el Señor le bendiga. Y don Enrique, ya no soy Quiquito, fíjate, ya hoy don Enrique, así que bienvenido, Quique, oíste, Dios te bendiga, bienvenido. Bueno, en esta oportunidad queremos estar considerando el mensaje que contiene la escritura de Romanos 11:36, en donde el apóstol Pablo hace una aclaración, hace una revelación, hace un recordatorio, hace un énfasis del sentido, del propósito que tiene todo cuanto existe, todo lo creado. El propósito que tiene todo, que es para honrar y glorificar el nombre de Dios. Todo. No hay nada que se salga de estas 4 letras en cuanto al todo. No hay nada, es todo. Bueno, y la situación que muchas veces pasa es que equivocadamente muchos pensamos que las cosas buenas las hace Dios y las cosas malas las hace Satanás. Equivocadamente pensamos que lo que nos duele o lo que nos desagrada o lo que nos afecta negativamente, eso lo hizo el maligno. Y las cosas buenas las hace Dios, un bebé que nace, un matrimonio, un nuevo trabajo, un aumento de salario, una nueva casa, cualquier cosa, un carro, decimos es bendición de Dios, pero las cosas malas no. Y el problema es que nuestra mente no alcanza, nuestro cerebro no tiene la capacidad para poder glorificar a Dios en las cosas negativas, en un desastre, en una muerte, en una enfermedad, en una pérdida de empleo, en un daño del vehículo, en un robo. Entonces ahí no nos cabe la mente de poder decir gloria a Dios. Y ese es un gravísimo problema. Si no creemos que de Dios viene todo cuanto existe, todo lo que pasa, entonces indirectamente pensamos que Dios no es soberano. Fíjense bien lo que estamos diciendo. Si no creemos que de Dios viene todo, entonces atribuimos limitaciones a Dios. Y si no es así, entonces pensamos que Dios está para satisfacer todas nuestras peticiones. Mire, hermano, todo lo que le pedimos a Dios son cosas buenas. Nadie le pide a Dios diciendo: el Señor, que le pase algo malo al hermano fulano. Nadie habla así. Nadie piensa que pierde el trabajo la hermana fulana. Nadie piensa así. Todo lo que pensamos es bueno. Bueno porque nos va a satisfacer en alguna medida, unos más que otros. Y si nosotros no creemos que Dios tiene todas las cosas bajo su control, entonces significa que estaríamos pensando que estamos a expensas del maligno. Si Dios no tiene, fíjese bien lo que estamos diciendo, si Dios no tiene control de todo, significa que estamos en las manos del maligno y que Él puede hacer con nosotros todo lo que quiera. Pero solo cuando nos conviene podríamos pensar que sí. Hermanos, la cruz del Señor fue el día más glorioso para la creación, para nosotros como seres humanos. Pero la pregunta es, ¿qué habrá pensado María, la madre del Señor Jesús? ¿Qué habrá pensado de ver a su hijo ahí crucificado? De verlo maltratado, de verlo ensangrentado,
con la corona de espinas. ¿Qué habrán pensado sus hermanos? ¿Qué pensaron los apóstoles? Bueno, los apóstoles se fueron a trabajar, a pescar, y no hicieron lo que el Señor les había dicho. ¿Qué pensaron los del Sanedrín? Los del Sanedrín dijeron: hemos ganado, lo vencimos, lo hicimos desaparecer. Y algunas personas hoy en día, líderes religiosos, piensan que la cruz fue el acto más vergonzoso para Dios. Piensan que fue un error la cruz y no tienen explicación. Entonces, hermanos, estamos diciendo que si la cruz tenía sentido para Dios, no significa entonces que fue un acto del maligno al quitarle la vida al Señor Jesús y hacerlo que ahí terminara su obra. La muerte del Señor Jesús no fue obra de Él, fue obra del mismo Padre Celestial, la cruz. Bueno, entonces si estamos hablando de que todo es para la gloria de Dios, entonces ¿cuál es el problema del ser humano? Y el problema del ser humano es que hay una ceguera. Le voy a leer, mire, bueno, ahí puede usted ver una definición de ceguera espiritual. Y usted evalúese a usted mismo si como hijo de Dios califica en esto. Dice así: es el aspecto de la naturaleza humana caída, a causa de la cual la persona se encuentra completamente incapacitada para poder comprender las verdades espirituales y aceptarlas. Entonces, fíjese, estamos hablando de que es un efecto de la naturaleza caída. Y nosotros podemos decir: pero yo ya soy un hijo de Dios. Ya el Señor está transformando mi corazón, está transformando mi forma de pensar. Pero muchas veces caemos en esta situación. Muchas veces pensamos, ya siendo hijos de Dios, en donde no tenemos la capacidad para poder comprender que todo es obra de Dios. Y la situación es que caemos sin darnos cuenta. Fíjese, hermano, mire, esta definición nosotros no la compartimos de decir: yo pienso así, no. Pero en nuestro actuar, en nuestro diario vivir allá afuera, lo que denota lo que hacemos, caemos en esta definición, en donde no tenemos la capacidad de comprender que todo proviene de Dios. Entonces, ¿cuál es el efecto? ¿Cuál es el efecto de que no percibe? Mire lo que dice el Salmo 19, por favor, versículos del 1 al 3. Salmos 19, versículos del 1 al 3. Dice así: al músico principal, Salmo de David. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. La creación tiene un mensaje, hermano. Un mensaje que no es audible. Pero cuando el hombre se levanta y logra ver o logra percibir lo que tiene a su alrededor, esto le debería de llevar a decir: aquí hay alguien que ha hecho todo lo que existe, pero no lo percibe. Él solo ve: va a llover, hay nubes, o está lloviendo, o hay sol, o qué bonitas las flores, y qué bonitas los árboles, y el lago, y el río, pero no pasa de ahí. Y no logra percibir el hombre natural la creación de Dios. ¿Qué más pasa con esta ceguera? Miren lo que dice el Salmo 8, versículo 3. La creación habla. La creación da un mensaje, sin hablar. La creación da un mensaje y nos dice: al músico principal, Salmo de David. Capítulo 8, versículo 3. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste,
Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Entonces, aquí está hablando de cómo las cosas inanimadas están señalando al Creador, pero eso no lo percibe el hombre. No lo percibe el hombre natural. Mire lo que dice también Santiago. Santiago capítulo 4, versículo 3. Nos dice: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede en cuanto al Creador? Que nosotros no nos sujetamos a la voluntad de Dios, sino que siempre estamos pidiendo cómo mejorar nosotros personalmente, de cómo mejoro mi familia, mi entorno, de cómo mejoro aquello que a mí me conviene. Entonces, cuando no suceden las cosas que yo le estoy pidiendo a Dios, caigo en la misma ceguera del hombre natural, en donde no concibo que Dios tiene el control de todo cuanto existe. Y entonces, si no me dan el incremento salarial, entonces culpo a mi jefe, culpo al gerente, culpo al presidente, le echo la culpa al tesorero. Entonces estoy buscando culpables cuando no recibo lo que yo estoy pidiendo. Pero el Señor lo que está diciendo es: estás pidiendo mal. Y caemos en la misma ceguera. Y no nos damos cuenta, como lo que menciona el libro de Job, no reconocemos que todo lo que sucede proviene de Dios. Job capítulo 12, versículo 10. No reconocemos que todo ser humano está en las manos de Dios y el Señor hace su voluntad. Job 12:10 dice: en su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. ¿Dónde dice que está? En las manos de Dios. Todo el mundo, todo, los ateos, los no creyentes, los musulmanes, los indios, todo el mundo y los creyentes estamos en las manos de Dios. Nada de lo que a usted le pasa, nada de lo que a nosotros nos sucede está fuera del control de Dios. Estamos en sus manos y no hay nada que se salga de la voluntad de Dios. Proverbios, en el capítulo 14 y versículo 12, Proverbios 14:12, nos habla de una necesidad en cuanto al desarrollo de nuestro diario vivir. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay camino que al hombre le parece que está en lo correcto y no se dan cuenta, no saben, no alcanzan a visualizar que su futuro, el final, es un camino de muerte. Por la misma ceguera que tiene en su corazón en cuanto a que lo que está haciendo está en sus propias manos, supuestamente. Pero el tema de esta mañana es sobre la soberanía de Dios. Y ya vimos la ceguera del hombre, lo que sucede en el corazón del hombre, en donde no le permite poder ver a Dios en todo su alrededor, e incluso en el pueblo de Dios. Pero fíjese, Dios actúa en base a un plan elaborado. Dios no dice: se me olvidó la vida de Morena y se me escapó algo que no tomé en cuenta. Dios no actúa así.
Todo está en base al plan que Dios tiene para toda la humanidad. Job capítulo 23. Job capítulo 23. Aquí vamos a leer estos pasajes muy interesantes, fíjese, de cómo Dios determina en su soberanía. Dios determina lo que va a suceder en su soberanía. Job 23, versículo 13, dice: pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Yo voy a ayunar. No. Yo voy a declarar, porque así dice la Biblia. Nada de lo que usted haga va a hacer cambiar a Dios y su plan. Dice aquí en Job: ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó y punto, y se hizo. Mire, hermano, en todo este mensaje y en su diario vivir, usted debe de comprender algo: que no tenemos la capacidad para entender el plan de Dios. Y nosotros lo vemos desde el punto de vista humano. ¿Cómo es posible que Dios haga esto? No lo entendemos, hermano. Entonces, todo lo que Dios ha determinado que suceda, eso sucede. Con un propósito. Yo no lo entiendo, yo no lo veo, no lo alcanzo a discernir. A veces me agrada y otras veces no me agrada. Pero está dicho: si Él determina una cosa, ¿quién lo va a cambiar? ¿Quién lo hará cambiar? Isaías capítulo 14, versículo 24, que es el otro texto que tenemos ahí. Dice Isaías 14, 24: Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado. Vea su Biblia. Dice: y será confirmado como lo he determinado. Y entonces, pues, versículo 27: porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? ¿Habrá alguien de Ilopango que diga: mire, yo hice cambiar a Dios? ¿Quién? No hay respuesta a esa pregunta. O más bien dicho, la respuesta es nadie. Y todo esto sucede según el designio de su voluntad. No es que Dios diga: se me pega esto. No, Él tiene un plan diseñado, un plan que es perfecto, según su naturaleza. Veamos Efesios 1:11. Efesios capítulo 1, versículo 11. Dice: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Vamos. Mire, hermano, ante esta verdad, nosotros no deberíamos de pensar: y entonces, pues, si yo pido en el nombre de Jesús, ¿por qué no se me cumple lo que yo pido? No, mire, es mejor el plan de Dios que el suyo y el mío. Es mucho mejor el plan de Dios, porque el plan de Dios es perfecto. El nuestro no es perfecto, y usted no sabe si su plan o mi plan podría llevarnos a la perdición o a consecuencias más graves, y nos estaríamos saliendo de la soberanía de Dios. ¿Y cómo va a ser eso? Entonces quiere decir que ante aquellas cosas que suceden, es de decir: Señor, que se haga tu voluntad. Está bien, Señor. Amén. Hay cosas que nosotros no entendemos en la Biblia, fíjese, hermano. Hay cosas que las leemos y las conocemos como normales.
Pero para el contexto donde sucedieron las cosas, no le hallo, no tiene sentido. Bueno, usted recuerda haber escuchado, haber leído la expresión: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Ahora bien, ¿cómo es eso que Dios amó a Jacob? Aborrecer a Esaú, ese no es problema. Estamos bien, ok, está bien. Pero ¿cómo amar a Esaú? Un engañador, a Jacob, un engañador, un suplantador, un mentiroso. Y el Señor dice: yo lo amé. Y entonces, pues, ¿cómo es posible? Este miércoles veíamos en lo que nos compartieron ahí en la reunión que tenemos virtual sobre la oración de Jabes de Galaad. Jabes hizo una oración sencilla, miren, no habla mucho el pasaje, un versículo, 2 versículos, y dice que el Señor le concedió lo que le pidió. Y ¿qué mérito hizo Jabes? Ninguno. La oración de Salomón, que le dijo Salomón: Señor, dame sabiduría. Y el Señor se la concedió, y llegó a tener 1000 mujeres, imagínense. ¿Cómo es posible? Y entonces ahí es donde uno dice: ¿por qué a él sí y a mí no? ¿Se acuerda usted que el Señor escogió a Saulo de Tarso? Lo escogió para que fuera su siervo, su apóstol, su discípulo. ¿Qué pensaron el resto de los apóstoles cuando vieron a Saulo que venía con los hermanos? Salieron corriendo y dicen: no, ¿cómo es posible si este es el perseguidor? Nadie entendía cómo Dios había escogido a Saulo para que fuera su siervo. Y hasta que él contó su testimonio de qué había pasado. Pero para todos los demás, para los judíos, imagínense ahí a una esposa en donde su esposo fue arrestado por Saulo y fue asesinado por Saulo. Y ahí estaba la hermanita con los hermanos y Saulo ahí a la par. O a unos padres a que sus hijos se los habían quitado para asesinarlos. Y entonces, no tiene sentido. Para la mente humana no tiene sentido las cosas, muchas de las cosas que Dios hace. Bueno, y como si esto fuera poco, ¿cómo es posible que Dios ame a la nación de Israel y lo rechazan? Imagínense. Y hasta hoy en día, la nación de Israel rechaza a nuestro Señor Jesucristo. Y es el pueblo escogido de Dios. Imagínense pues, ¿cómo podemos entender eso? No tenemos manera de poder decir: no, sí, cómo no, tiene sentido, tiene razón Dios en amar a un pueblo incrédulo que rechazó y asesinó a su hijo. No fueron los romanos, fueron los judíos los que lo acusaron e hicieron que lo asesinaran. Entonces, hermanos, ante estas cosas de la voluntad de Dios, ¿qué podemos hacer? Nuestro tema de hoy es la soberanía de Dios que no entendemos. Mire estos ejemplos que son los que acabamos de estar mencionando, describiendo. El amor hacia Jacob, la oración de Salomón, la de Jabes, escoger a Saulo y amar a Israel. Pero ante esto, Salmo 95, versículo 4. ¿Habrá alguien que le pueda decir: Dios, pero ¿por qué amas a Israel si rechaza a tu hijo? Salmo 95, 4. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Toda la naturaleza, todo lo que está debajo, encima, está en las manos del Señor. Salmo 135, 6. Todo lo que Jehová quiere, dice el Salmo 135, 6, todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos
y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Aquí no es cuestión de lo que el hombre le ha puesto el nombre, el fenómeno de la niña, el fenómeno del niño. No hay tal cosa. Todo lo que el Señor ha querido, todo, porque todo está en sus manos. Las profundidades, los mares, todo. Mire, hermano, este pasaje que vamos a ver en este momento, en segundo libro de Samuel, tiene una trama bien interesante, y Dios quiso que quedara para que nosotros la conociéramos y supiéramos cómo piensa Él, cómo actúa Él. Vea su Biblia, por favor. Segundo de Samuel. El contexto de este pasaje es que el hijo de David, Absalón, se le ha rebelado. Y Absalón ha querido llegar a ser el rey y tiene bajo su mando a un ejército y aparte de la nación. Entonces viene Absalón, fíjese, el hijo queriendo matar al papá. Fíjese, el hijo queriendo matar al papá. Y entonces dice, él está pidiendo consejo. Y dice en el segundo de Samuel 17:1, dice: entonces Ahitofel dijo a Absalón: yo escogeré ahora 12,000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos, lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá y mataré al rey solo. Esta es la opinión del primer consejero de Ahitofel. Y este era el mejor consejo, fíjese. Pero vea el versículo 5 y después saltamos al 14. Dice en el 5: y dijo Absalón: llamad también ahora a Usai, arquita, para que asimismo oigamos lo que él dirá. Entonces tenemos dos consejeros, ¿verdad? Dos consejeros, Ahitofel y además a Usai. Versículo 14: entonces Absalón y todos los de Israel dijeron: el consejo de Usai, o sea el segundo, arquita, es mejor que el consejo de Ahitofel, porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara, para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Vea lo que está pasando. El primer consejero dice algo que está bueno, eso es lo correcto. Y el segundo da otra opinión. Y dice que todo el pueblo y David dijeron: el segundo consejo está mejor, ese vamos a hacer. Y la misma escritura aclara que fue Dios el que hizo cambiar la opinión de todos para que no hicieran el primer consejo. Porque el Señor había determinado que le cayera un mal a Absalón y no matara a David, porque David iba a ser rey. ¿Se da cuenta, hermano? Fíjese, aquí Ahitofel bien hubiera dicho: ay, este David que no me hace caso, mi consejo es el mejor, háganme caso. Pero como Absalón era el rey, no podía reclamarle. Yo no sé cuántas veces usted se habrá visto en una situación en donde no le hacen caso lo que opinan. Sí, está bien, gracias, pero no, vamos a hacer lo que dijeron los otros. Pero es el Señor el que está detrás de esta situación, en donde el Señor tiene un plan. Yo no quiero decir que siempre el segundo plan le va a caer algo malo a quien lo está pidiendo el consejo. No, lo que estamos diciendo es que es Dios quien hace cambiar la opinión de las personas para que se cumpla lo que Él tiene determinado. Nos cuesta entender, hermanos, la voluntad de Dios, y que esa voluntad es perfecta, aunque no nos guste.
La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero eso agradable no necesariamente es agradable para mí. Es agradable para Él que hace su voluntad y Él se complace en hacer su voluntad en esta tierra. Porque todo lo que analizamos con la mente humana, decimos, no, Señor, ¿por qué no hiciste lo que yo te pedí? ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué este dolor? ¿Por qué esto adverso? ¿Por qué, Señor? No le pregunte al Señor por qué. Señor, ¿para qué es todo esto, Señor? Para tu honra, para tu gloria. Yo no lo entiendo, yo no sé cómo, pero tú sabes, Señor. Entonces, hermano, hemos visto la ceguera del hombre, hemos visto que todo es para la gloria de Dios, y ahora queremos ver que todo tiene un propósito en esta vida, todo tiene un propósito divino. Romanos 11, versículo 33, nos dice, Romanos 11, 33, aunque nos cueste entenderlo, hermanos, pero dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Versículo 35 de Romanos 11. ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Entonces, usted tiene lo que tiene porque ha sido la voluntad de Dios. Usted no tiene lo que no tiene porque es la voluntad de Dios. Absolutamente nada se ha salido de su control. Absolutamente nada se le ha olvidado Dios. Dios no dice: ay, se me había escapado la vida de Liz, ay, se me olvidó, y a Liz yo le iba a hacer algo hace 3 meses y se me había olvidado. Dios no necesita agenda agenda electrónica para que le esté recordando cuándo tiene que hacer las cosas. A uno sí, a uno ya se le olvida. Tengo cita en el seguro, tal fecha, tal hora, en tal cosa, en tal especialidad. Tengo cita para ir a sacar no sé qué. Uno sí, pero Dios no necesita nada, hermanos. Todo es para la gloria de Dios, aunque no lo entendamos. La Biblia da por sentado que si amo a Dios, todo es para mi bien. Lo debo de entender así. Que si yo amo a Dios, no hay nada que se escape, que se salga de la voluntad de Dios. Job capítulo 1, versículo 20, por favor. Dios tiene un propósito en todo lo que sucede. Job capítulo 1, versículo 20. Búsquelo, no se me quede viendo, búsquelo. Ni me haga creer no intente hacerme creer que se puede la Biblia de memoria y la está leyendo en la mente. Job capítulo 1, versículo 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Después de que adoró Job, después de que sus hijos habían muerto, sus terrenos se los habían quitado, sus animales se los habían llevado, después de la gran calamidad, después del gran caos, dice que él se rasuró su cabeza,
se puso ropa de cilicio y entonces se postró y adoró al Señor. Qué difícil, ¿verdad? Difícil después de ver a todos sus hijos muertos, adorar al Señor. Versículo 21. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. O sea, él tenía claro: se murieron mis hijos, Dios tiene un propósito. Perdí todos mis terrenos y el ganado, Dios tiene un propósito. Y él entendió que así como él había llegado al mundo, que nació del vientre de su mamá desnudo, así me voy a morir, dijo él. Así como vine, así me voy a ir. Sin hijos, sin esposa, sin terrenos, sin nada. Y en esto no había una actitud de rebelión de Job. No pecó en todo lo que estaba haciendo, en todo lo que estaba pensando y diciendo. No pecó Job. Y lo desagradable no lo vamos a recibir. Hay pastores que piensan: de Dios no puede venir nada malo, de Dios no puede venir la muerte de alguien. ¿Cómo que no? Y no mueren todos los días, mueren las personas, y creyentes y siervos de Dios. Dice aquí Job capítulo 2 versículo 10. Y él le dijo a la esposa: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. ¿Quiere ofender a su esposa? No le diga fatua, porque esa palabra dicha por Dios no es lo mismo que dicha por el ser humano. Porque el ser humano, yo no le puedo decir a mi esposa fatua porque yo estoy peor que ella. Entonces no me conviene estar atribuyendo algo de lo cual yo soy peor. Pero Dios sí tiene el derecho de decirlo. Entonces, hermanos, aquí vemos una calamidad grande, familiar, en donde Dios es honrado y glorificado. Y fíjese, mire qué interesante. Al inicio del libro de Job dice que Satanás llega a la presencia de Dios. Y es el Señor el que le dice: ¿ya viste a Job? Es el mismo Señor, Dios, el que le dice: te encargo a Job, probadlo, pero no toques su cuerpo, le dice primero. Es el mismo Señor el que le dice: te encargo a René Tobar, te encargo a Henry, ahí está, tranquilo. Te encargo a Miriam, te encargo a Morena, te encargo a René, ahí está, bueno, probarlo, pero con ciertos límites. Y Dios sabía lo que hacía con Job, porque Job honró y glorificó a Dios en medio de la situación. Job no dijo: voy a conseguir un préstamo y voy a perseguir a todos los malos, a todos los que mataron, a todos los que... Jehová dio, Jehová quitó. Entonces, hermanos, busque por favor Romanos 14, versículo 8. Este es el resumen. Romanos 14, 8. Pues, si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues,
sea que vivamos o que muramos. Sí, entonces, ¿de qué le sirve? ¿De qué le sirve al hombre pelearse con Dios a reclamarle por algo? ¿De qué le sirve? ¿Quién lo va a hacer cambiar a Dios? ¿Usted cree que Dios se pone a llorar porque yo digo, pues me voy al mundo y voy a tomar y a fumar y a mujeriar? ¿Y usted cree que Dios se queda? No, por favor, no te vayas. Dios lo que dice, como decía mi mamá, el que por su gusto muere, que le entierren parado. Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Eso es lo que está diciendo. Entonces, hermanos, ya deje de quejarse de las circunstancias, de la situación. No se queje y glorifique a Dios en lo que usted está viviendo y dígale: Señor, no entiendo tu soberanía, no me agrada todo esto, pero Señor, te glorifico a ti. Quiero hacer una aclaración para los jóvenes que estudian. No me vaya a decir, si saco 0, pues entonces el 0 es para glorificar a Dios. No, estudie, no sea haragán. Estudie y estudiando dígale al Señor: Señor, voy a sacar la nota que tú quieres que yo saque. Pero habiendo estudiado, no sea haragán. Entonces, hermanos, ¿cuál es la situación que no permite que nosotros podamos honrar a Dios en todo? Es por el pecado en el corazón del hombre. Este pecado es el que hace que yo me enoje con alguien por cualquier cosa. Dios, en su soberanía, no podría dejarle la vida a la mente del hombre y decir: pues depende de lo que tú quieras hacer. Imagínense si Dios le concediera las peticiones a todos los que oran. Habrían cosas encontradas en donde alguien publicó ahí en el Facebook, orando por el FAS, puso. Una persona creyente, fíjense. Entonces, hay un montón de creyentes allá. Y aquí hay un montón de creyentes. Imagínense que uno orando: Señor, que gane este. Y el otro: Señor, que gane este otro. Y entonces, y Dios diría: ¿y qué hago pues? Dios no puede dejarle las cosas al hombre, ni porque ore más, ni porque el que oró menos, Dios lo va a contestar. No, es su plan soberano, hermanos. Dios no le puede dejar a la mente del hombre, a los deseos del hombre, el destino de la humanidad. Dios no espera que entendamos, hermanos, todo lo que sucede. Está bien, pero que sí el reconocer que Él está detrás de todo esto. Nuestros caminos, nuestros pensamientos no son los mismos de Dios. ¿Qué tan distantes son? Así como está el cielo de la tierra, así de distantes. A veces pegamos con lo que Dios quiere. Como dice Isaías 55:8, el Señor dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así son de distantes. A veces le pegamos y otras veces no. Entonces cuando no, Dios dice: pues no voy a cambiar. Los problemas, hermano, las circunstancias que a nosotros nos acontecen son como un examen, como una prueba de responder, de poner respuestas. Y nosotros mismos nos damos cuenta cuánto hemos sacado en ese examen. Tuvimos un inconveniente, un problema grande, y entonces reclamamos: ¿y por qué?
Esa es una prueba en donde la respuesta es como que Dios nos diga: esto eres tú, así estás tú. Este es tu corazón. Esto es lo que no comprendes de mi soberanía. Esto es la respuesta de lo que hay en tu corazón. No pasaste la prueba de este examen. No la pasaste. ¿Por qué? Aquí están tus reproches, tus reclamos, tu señalamiento, acusando a alguien. Aquí está tu actitud queriendo buscar un culpable. ¿En quién tenemos nosotros nuestra confianza? En nosotros mismos. Y de esa manera nos damos cuenta lo que hay en nuestro corazón, que no entendemos la soberanía de Dios. Muestra de ello es cómo reaccionamos en las circunstancias adversas. Toda ira, toda incomodidad, todo reclamo, todo desagrado, Dios lo permite con un propósito divino, para que se cumpla su voluntad y para que nosotros nos demos cuenta de qué hay en nuestro interior. Hermanos, todo es para honrar y glorificar a Dios. Y aunque no lo entendamos, que podamos decir: Señor, tú seas honrado y glorificado en todo. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor. Oh Dios, te damos las gracias por tu bondad, tu misericordia. Señor, perdónanos, Señor. Señor, perdona a tu pueblo. Señor, perdona a tu pueblo que reclama, que hemos reclamado circunstancias difíciles, que hemos reclamado problemas con hermanos, con familia, con compañeros, en la calle, manejando. Señor, perdónanos por rechazar, por no aceptar tu soberanía y que todo es para tu gloria, que no entendemos, Señor, pero sí lo sabemos. Padre, en el nombre de Jesús, concédenos poder ver que todo es para tu gloria. Señor, concédenos poderte adorar en medio del dolor, poderte adorar en medio de la pérdida, poderte adorar, Señor, en medio de la frustración. Señor, ayúdame, enséñame a aceptar tu voluntad, porque tú tienes control de todo cuanto existe, Señor. Señor, porque tú tienes control de la vida del hombre y todo ser humano estamos en tus manos, Señor. Todo aliento de vida está en tus manos, Señor. El clima, el tiempo está en tus manos, Señor. Si llueve o hay sequía, Señor, todo está en tus manos. Señor, si trabajo o no trabajo, todo está en tus manos. Yo no estoy a expensas del hombre, estoy en tus manos, Señor. Señor, tu pueblo está en tus manos, Señor, no a expensas del hombre, lo que el hombre quiera hacer con nosotros. No es efecto de que yo le caigo mal, no, es lo que tú has determinado que piense el hombre. Señor, en el nombre de Jesús, gracias. Te alabamos, Señor. Te honramos, Señor. Te glorificamos, Señor. Porque tú eres el Dios soberano, el Dios omnipotente que tiene todo bajo control. Oh Dios, gracias. Señor, gracias.
porque todo es para tu honra y para tu gloria, Señor. Aleluya, Señor. Puedo expresar lo que ha hecho Dios por mí, y sin merecer dio su sangre carmesí, y las voces de 1,000,000 de ángeles no expresarán mi gratitud. Todo lo que soy y lo que espero ser, Oh, sí, Señor. Gloria a ti, Señor. se lo debo todo a Él. A Oh, sí, Señor. Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, por lo que hizo por mí. Oh, sí, Señor. Con su sangre me ha salvado, con su poder me ha levantado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Quiero vivir para Dios y agradarle solo a Él. Si la gloria, Aquí la gloria, Señor. Aquí la gloria, Señor. la llevaré al Calvario, Señor. Su sangre me ha salvado, con su poder me ha levantado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí, por lo que hizo por mí, por lo que hizo por mí. Señor, Señor, aquí habemos muchos que después de leer tu palabra nos hemos dado cuenta que te hemos estado ofendiendo con nuestras actitudes, Señor, y no hemos aceptado lo que nos está pasando, y nos hemos molestado y nos hemos airado y hemos pensado mal, pero te pedimos perdón, Señor. Perdónanos, Señor, perdónanos, y haz una obra en nuestro corazón, para que nuestro corazón no siga dolido, no siga molesto, que nuestro corazón pueda decir: todo es para tu honra y tu gloria, Señor. Mi vida está en tus manos, Señor. Y todo hombre, no solo mi vida, todo hombre, todo ser creado está en tus manos y dentro de tu soberanía. Padre, que así sea, que podamos honrarte a ti, Señor, con nuestra vida, en la vida y en la muerte, Señor.
Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.